ahí está grabando la clase y después yo les muestro el Power y los vamos completando juntas. En principio lo que les quiero preguntar, digo, siendo un tema de mucho cuidado, con el que siempre tenemos que estar alertas y no asustarnos, pero sí estar advertidos, ¿no? De las complicaciones y los riesgos que pueden plantearse en el trabajo con adolescentes con algún intento de suicidio o ideas suicidas. Preguntarles un poco a todos, más allá del grupo particular de hoy, qué creen saber del tema, qué, digamos, conocen, digamos, canales de prevención, canales de asistencia, qué les pasa con este tema. No sé si lo vieron en alguna otra materia, no creo, pero bueno, les pregunto un poco a todos. Yo no lo vi en otra materia, el tema. Me interesa un montón y así como opinión totalmente personal, eh, como que creo que como que es algo, como una epidemia que se está expandiendo, como no disminuyendo, sino aumentando. Y también creo que tiene que ver con algo social también, como de a nivel país, a nivel, qué sé yo, crecimiento, exigencias sociales, no sé, países más, no sabría utilizar la palabra, países como más, quizás, exigentes, industrializados, como, digamos, o más en las ciudades que en los pueblos, como donde, donde hay mayor como desde exigencia social hasta estándares de qué es ser feliz y cómo se lleva la vida y siento que es mayor el grado de suicidios, ¿no? Como que tiene que ver también con cuestiones superambientales. Eh, ¿Se entiende? Bien, sí, disculpa, Sí, estaba justamente, el micrófono. perdón. Sí, ¿quién está? Ah, Sofía, sí. Sí, que justamente en relación a lo que dijo Paz recién, el texto de Dolto empieza hablando de las estadísticas y de cómo se da el suicidio en distintos países y como más o menos explica el tema del ambiente, de por qué, por ejemplo, no sé, en Japón se da más el suicidio entre los jóvenes, por qué motivos, que habla del sexo de cultura, el tema del honor, después también en Estados Unidos, y va diciendo más o menos que claramente en los países que están más industrializados hay mucha más lucha contra el suicidio y hay más ayuda social y moral que en otros países que no tienen los recursos. Pero también va explicando, digamos, de lo que es Inglaterra, Japón y Estados Unidos, cómo es que se concibe el suicidio y por qué se da, y después habla también un poco de cómo son los métodos de prevención y nada de eso, que justo como lo dijo Paz, me pareció que iba reacorde con el texto. Bien, gracias. Sabrina, ¿vos querés decir algo? Sí, bueno, en realidad me pasa un poco como dijo Paz, que nunca vi el tema precisamente en una materia, pero opino desde situaciones que he visto cercanas. Bueno, yo pasé mucho tiempo viviendo en Tandil, que en realidad es casi pueblo, y se vieron Perdóname, muchísimo. no te escuché muy bien. Que yo pasé mucho tiempo viviendo en Tandil, que es un casi pueblo, o sea, todos se conocen con todo, básicamente. Y se ve muchísimo, o sea, hubo una época en la que a mí encima las muertes de gente de mi edad no sé, me causan muchas sensaciones encontradas, ¿no? Aparte tenía 17 años, hubo como una seguidilla en una semana de 4 o 5 amigos, aparte, o sea, muy fuerte la situación. Y bueno, en el pasado también, enterarme también de otras personas, y es como algo, esa vez que fueron como amigos todos, fue como que me quedé como, ¿qué está pasando en la sociedad, en un pueblo, digamos, para que tomen esa decisión?
Sí, excelente. Quiero retomar algunas cosas que han dicho las tres. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, yo también relacionado un poco Si a quieren, lo que esperen, decía... ahora seguís vos, Ah, Martina, pero si alguien quiere hablar, si quieren, yo no sé si muchos lo usan, pero yo uso esto de levantar la mano y los voy, digamos, dando la palabra en función dale. de cuando pidieron la palabra. Pero adelante, Martina, y si alguien más quiere hablar. No, relacionado con esto que decía Sabrina también, que por lo menos nosotras cuando, a mí me pasó de que cuando vi varios temas dije, como me pareció interesante este tema porque primero que no lo habíamos visto en todas las materias y también porque es un tema como que por ahí no se habla, no sé si no se habla, por lo menos en mi círculo o en mi contexto, es un tema al cual lo tengo, nada, como que no lo pienso o no convivo con esto, a lo contrario a lo que decía Sabrina, ¿no? Que sí es un tema que le pasó de cerca y seguramente cuando hablemos de esto le va a impactar más desde ese lado, pero a mí me pareció interesante poder, eh, nada, si bien lo vamos a estudiar todos, pero me pareció interesante poder saber más, digamos, sobre este tema, que es un tema al cual, no sé, lo tengo lejano, digamos. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? No me aparece nadie con la manita levantada. Félix, sí, adelante, Félix. Último, a modo de comentario, obviamente a título personal también, y extendiendo un poquito lo que dice Paz, de Ajá. que las cuestiones sociales son tremendas y la incertidumbre provoca mucha desesperanza, como potencia y refuerza un montón de los miedos, ansiedades e inseguridades que le sacan un poquito la motivación a la idea de proyectar un futuro, seguir viviendo, vivir una vida satisfecha, etcétera. Y a mí lo que siempre me impresiona mucho es siempre que sale el tema de los pensamientos suicidas, no solo de la gente que llega al acto, sino de la gente que tiene la fantasía recurrente. No te digo a alguien que quizás estaba pasándola mal en algún momento y se le cruzó la idea, sino gente que regularmente baila con la idea de matarse o de darle fin, digamos, a su vida, etcétera. Y es impresionante lo presente que está, lo poco que se habla, lo dañino que es y lo satisfactorio que es para la persona cuando se da cuenta que quizá no es la única persona que tiene ese pensamiento, no es una locura, hay un montón de gente que le pasa lo mismo, pensarlo no implica hacerlo, es como, siento que es algo que es muy frecuente, en lo cual estamos muy poco educados y es un tabú tan fuerte que hay como una barrera de hielo, es como, hay como una barrera que no se puede cruzar, es un tema que no se puede hablar, cada vez que alguien saca el tema es como, no, para, ¿qué estás haciendo? Eh, no sé, pienso un montón de cosas con respecto al tema y siento que es un tema muy complicado, que hay familias que son muy disfuncionales y que se prestan mucho a esto, que cada vez más, que el mundo es cada vez una locura, que cada vez hay menos proyección, un montón de cosas que la verdad que no facilitan mucho el asunto. Voy a decir algo antes de darle la palabra a otros que quieran decir algo. Me parece, Félix, sumamente interesante. Algo, después al final vamos a retomar algo de todo esto que ustedes están diciendo, ¿no? Pero ahora, antes de comenzar, pero eh, escucho cierta esperanza o cierto optimismo en lo que decís, aunque no parece, ¿no? Porque se escucha esta preocupación también, pero el pensar, o sea, en una barrera de hielo, es una barrera que eventualmente se puede ir derritiendo, ¿no? Entonces me parece que esto es un punto en el que, eh, bueno, podemos encontrar ahí como un lugarcito en función de educar, de empezar a hablar de esto, de no asustarnos, ¿no? De no paralizarnos nosotros desde lo que es nuestro trabajo como psicólogos y dentro de la salud mental, el no paralizarse frente a esto que es tan aterrador. eh, Me parece que ahí está el empezar a derretir esa barrera de hielo. Si alguien quiere hablar, yo mientras voy a ir leyendo los comentarios, ya te doy la palabra, Juan Bautista.
Paz dice, en mi colegio también hubo muchos casos de suicidio, lamentablemente, y no sé si es parte de ir creciendo y enterarme más de esto, que siento que cada vez se da más, o si es una realidad. Sí vimos en otras materias patologías asociadas a más índices de suicidio o de intentos, pero lo que trae Félix es interesante, porque ya se extiende de lo que es patológico. Ajá. Sabrina dice, tengo una amiga con depresión que te dice bien clarito, quiero morirme pero no puedo hacerlo, sufran, y me parece re fuerte porque intento ponerme en su lugar o en el lugar de sus padres y yo pienso, ¿qué haría yo si mi hijo me dijera eso? Bueno, Sabrina, esto es algo que vamos a ir trabajando hoy en uno de los textos, es interesantísimo como indicador, algo que dice tu amiga en este momento, digamos, que está pasando. Esta es una clase difícil, ¿eh? Es una clase muy fuerte, es una clase que moviliza muchas cuestiones, eh, así que sí, es una clase interesante y fuerte. Juan, vos querías decir algo, ¿no? Sí, quería decir que si bien no vimos mucho, yo no vi mucho, el que vimos fue lo del acting out y puesta en escena de Lacan. Y bueno, quería aprovechar para mencionar el número de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, que es el 135, que es para asistencia al suicidio, que bueno, por ejemplo, puede servirle a la amiga de Sabrina o incluso a cualquier otra persona. Es un tema que la verdad que me pega muy, muy de cerca, entonces es muy fuerte. Incluso tuve que relacionarlo con el tema de la joven homosexual que hace el acto de tirarse a las vías del tren, con Winnicott y con Laufer, entonces es como que es un tema bastante importante para llamar y para traerlo acá, porque leí el año pasado con esto de la pandemia que aumentó los casos de depresión, de ansiedad, de estrés, y incluso con eso, pese a que estábamos en pandemia, como que también había aumentado el número de suicidios, es muy importante traerlo. Excelente. Juan, si bien yo en el Power que les voy a presentar también incluí este mismo número de asistencia, el 135, te pido si querés escribirlo en el chat, me parece que cualquier canal de difusión es una posibilidad para tenerlo presente, ¿no? Y creo que ante tanto silencio, el poder difundir desde varios lugares es un aporte muy importante. Bueno, hay muchas cuestiones, yo fui anotando más o menos quién fue diciendo cada cosa. Les propongo que comencemos, ¿sí? Y tal vez al final dejamos un ratito como para hacer una integración, un cierre, ¿no? Y por ahí hacer una relectura de todas esas cuestiones que fueron surgiendo, pero a partir de los textos que traemos para la clase de hoy. ¿Les parece? Bueno, vamos a hacer algo así, aliviamos un poco la cuestión. Yo voy a compartir el Power, ¿sí? Y las tres compañeras, Martina, Martina y Sofía, van conmigo completando por ahí algunas cuestiones. Yo no hago Power con mucho contenido, pero vamos ampliando un poquito en función de las palabras clave. ¿Les parece? Dale. Buenísimo. Bueno, ahí lo voy a abrir. Vamos juntas, no se preocupen. Vamos como tranquilas también. Yo les comento una cosa, cuando, no sé si lo han visto ya, seguramente la tienen clarísima, cuando comparto pantalla yo no puedo ver el chat, con lo cual voy a necesitar que me digan verbalmente, ¿sí? Si algo por ahí no se entiende o si algo
no se ve. ¿Sí? Bueno, hoy estoy compartiendo el Power. Cuéntenme si pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, arranquemos, bueno, esto es lo que yo les decía antes. Acá está la línea de prevención, que es una línea... no puedo ver el chat, escuché que llegó algo, pero no puedo verlo. Preguntaban si estaba grabando la clase y sí se está grabando. Sí, se está grabando. Tenemos la línea gratuita, que es de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto es 24 horas, todos los días del año, y después también les comparto un acceso, un link que tiene que ver más con una cuestión de nación, ¿sí? Como para tener en cuenta también no solo la capital federal, que es más grande el país que la capital federal, pero bueno, para que lo tengan en cuenta y comencemos la difusión y tengamos herramientas todos. Bueno, vamos a comenzar y le vamos a prestar un poco más de atención, porque también tiene que ver más con un texto más actual, con el texto de Laufer. Laufer se hace... Miren, ayer justo estaba en una formación, que sigo haciendo, y justo había una situación con algo de un título, ¿no? Y la reflexión fue que darle un título a algo a partir de la lectura de Freud ya no es lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno pone un título en función de algo ahí que resuena, que se destaca, que tiene como cierta importancia. Entonces, acá el autor da un título ya bastante significativo, que es un intento por comprender algo de esto, ¿no? Esto tiene evidentemente cierta función, cierto sentido que no entendemos muchas veces, y se pregunta si en la adolescencia en especial tiene algún sentido diferente, ¿sí? Así que bueno, acá surgen algunas cuestiones que ustedes ya fueron mencionando, como por ejemplo lo relacionado a las implicancias sociales, ¿sí? Como por ejemplo algo en relación a la comunidad. ¿Quieren ir diciendo algo al respecto? Las chicas del grupo, o cualquiera igual, ¿no? Pero... Sí, esto está como relacionado con, o sea, las claves esenciales para poder entender el suicidio, ¿no? Sería como para ver si es algo que de preocuparnos o hay que actuar de una forma urgente. Y no sé si, capaz, a mí me parece muy importante que en un momento también habla de lo de, o sea, el suicidio de la adolescencia como un dolor mental que tienen, que es lo que que es lo que están padeciendo los adolescentes, y me parece importante eso, que la autora destaca cómo poder, digamos, comprender o acercarnos a ese dolor mental que es lo que le está sucediendo a los adolescentes, que bueno, después en el texto habla, digamos, detalladamente sobre ese dolor mental. Ajá, bien. Entonces, en principio podemos ubicar que hay cierta diferencia, como bien decían antes, ¿no? En relación a la diferencia que hay entre alguien que ha pasado al acto, alguien que ha tenido un intento y alguien que tiene una ideación, ¿sí? Digamos como que serían tres estatutos diferentes en relación al tema del suicidio, y que por ahí, al tener tres estatutos diferentes, implican tres tipos de intervenciones diferentes, ¿no? Entonces, una cosa es poder ubicar, poder ir distinguiendo, poder ir escuchando si cuando un adolescente trae este tema a su espacio, así sea, digamos, en una clínica, así sea en un hospital, así sea en el consultorio privado, cualquiera sea, poder ir escuchando con mucha
responsabilidad, pero para distinguir si estamos en una situación que nos debe preocupar y tener como alerta, o si estamos realmente en una situación de urgencia, ¿sí? En la cual, bueno, hay que hacer otras cosas radicalmente. En Profesora, relación a las implicancias, sí, no sé quién está hablando, ¿eh? Félix, ¿es ideación, intento? Félix, ¿Cuál es sí. la tercera categoría? No, yo simplemente no las categoriza así el autor, ¿eh? Yo simplemente dije que tiene 3 estatutos, el haber pasado al acto, digamos, el haber cometido, ¿no?, finalmente el suicidio, la ideación o el intento, ¿sí? O sea, Esto una cosa sería es como el pensar, nivel de riesgo, ¿no? claro, claro, a ver, una cosa es pensarlo, ¿no? Una idea que aparece mucho, que aparece poco, que aparece en determinados momentos. Esto es algo como que nos da más margen, si uno quiere, para poder trabajar sobre eso, ¿no? Otra cosa es, supónganse, alguien que llega a la consulta porque lo ha intentado, a ver, no pasó al acto de matarse directamente, pero sí ha hecho un intento, ¿no? Y otra cosa, bueno, es ya la situación donde se desencadenó el suicidio. Alguien creo que levantó la mano, yo no puedo ver el chat, pero adelante para poder hablar. A ver. Ian, ahí saqué de compartir porque no veo nada. Ian, ¿vos querés decir algo? Sí, profe, no le anda el micrófono, dijo que no se le escucha. Ah, a él no se lo escucha. Ian, ¿querés escribir en...? Dale, escribí en el chat que te estoy leyendo ahora. ¿Ahí se me escucha? ¿Sí? Ahora sí, ¿Cómo perfecto. estás? Todo bien. Perdón, ¿lo de pasaje al acto lo decís en un sentido figurativo o lacaniano? El texto no tiene corte lacaniano. Traje lo del pasaje al acto porque lo habían traído algunos de tus compañeros en lo que fueron mencionando antes, ¿no? Pero efectivamente, digamos, pasar al acto de cometer el suicidio, o sea, ya implica, digamos, que no hay nada ahí que interpretar, ya está, digamos, hay un sujeto que está caído completamente de la escena que puede armar, que lo sostiene, que ya no, ¿sí? O sea, insisto, no es el corte del trabajo, no es el corte del artículo, la lectura lacaniana, pero lo han traído, me parece que si tal vez lo han traído otras materias, es interesante, ¿sí? Que no es lo mismo, o sea, el pasaje al acto es cuando ya esto se cometió el atentado contra la propia vida, ¿sí? Sí, perfecto. Ahí se entendió. Bien. Una consulta. No sé si es un mito que las mujeres hacen varios intentos tipo llamado de atención y que el varón tiende más a ir al acto. Bueno, lo voy a anotar. ¿Quieren que lo charlemos al final? Lo estoy anotando. Sí. Jimena, dale. Dale, perfecto. Bueno, esperen que vuelvo a compartir. Entonces estábamos distinguiendo esto, la preocupación o la urgencia. Distinguíamos también que, digamos, como que es una situación que tiene implicancias sociales y que tiene un impacto en la comunidad, ¿no? Esto es un poco lo que decían antes. Ustedes habían traído algo en relación a esto del suicidio que podría decirse en contagio, ¿no? Como este grupo de amigos que creo que decía Sabrina, que eran varios los que se habían suicidado. También se vuelven temas sociales y con impacto en la comunidad, porque cuando esto se vuelve un tema realmente, bueno, también cada sociedad evaluará con qué recursos cuenta
para la prevención, para la asistencia, para hacer, por ejemplo, ciertas campañas, para la difusión, etcétera, ¿no? Como para alojar y abordar este tema. No sé si lo dijeron porque me quedé sin internet antes, pero donde yo estoy hubo así un caso de 3 chicos al hilo en 2 meses, y el problema que se veía era que se idealizaba mucho al que había muerto, le hacían hasta tarimas y qué sé yo, lo veneraban. Pasaba eso. Bueno, sí, hay que ver también, por eso voy tomando nota de estas cosas que dicen, porque después podemos integrar. Hay que ver si en cada momento qué estatuto toma, ¿no?, la muerte, y para cada sociedad qué significa, ¿no? Antes hablaban, por ejemplo, uno de ustedes había comentado algo en relación al honor, ¿no? Al honor que puede ser por la patria, por un ideal, por lo que sea, una batalla, qué sé yo, no sé, hace muchísimos años cuando se daban los encuentros en la guerra, uno, no sé, moría por la patria y eso no era considerado, o sea, eso era considerado heroico, ¿no? Pero digamos que no es el caso en este punto ni en la adolescencia, no es el caso en la adolescencia, habría que ver qué es lo que está pasando acá, ¿sí? Bueno, los problemas en el tema del suicidio adolescente transmiten, sí, la presencia de una clara y una seria perturbación a nivel psíquico, que pueden llevar, digamos, a que se establezca una patología, una enfermedad mental, ¿no? Que en este punto es lo que va a decir el autor, que puede conducir, ¿no?, a que esto se instale, se empeore, si no es trabajado y abordado. Bueno, las invito acá, o sea, vamos a empezar a hablar como ciertas cuestiones claves para entender qué es lo que pasa propiamente en la adolescencia. Acá, en esta filmina, se ve algo de lo que antes decían las compañeras de un sufrimiento mental. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Las invito, chicas, a que lo desarrollamos. Sí. También puedo sumar algo a esto antes, supuesto. en el texto que habla. Me parece muy fuerte, porque me parece que es muy importante como psicólogo, que en una parte del texto dice como hay adolescentes que están determinados a morir y para los cuales nuestros esfuerzos tienen poco o ningún significado. Que si bien, insisto, me parece algo fuerte y nada, que es algo también que hay que tener en cuenta, porque a la hora de, digamos, de la consulta o a la hora de tratar a un adolescente que puede presentar, digamos, este tipo de pensamientos, nada, eso me parece que es algo importante a tener en cuenta. Sí, ¿cómo es tu nombre? Perdón, pero no veo quién está hablando. Martina. Martina. Vos sos una de las participantes del grupo, ¿no? Sí. Es importante lo que dice Martina, porque también en este punto, ¿no?, hay que nosotros, como psicólogos, ustedes, luego, digamos, en su práctica, hay que estar advertido de en qué lugar estamos, ¿no?, parados, y cuáles son los alcances de lo que se puede y no hacer, ¿no? Porque está efectivamente en juego la vida del paciente, en este caso. A veces no, por más de que uno lo acompañe, por más de que uno asista, por más de que uno hasta lo interne, lo que sea, ¿no? A veces, bueno, no, el desenlace termina siendo el suicidio y es muy difícil también eso, si uno, digamos, para el psicólogo, si uno no está advertido de que es un posible desenlace, ¿no? Así que, bienvenido, el aporte es muy, muy valioso. Bien. Profe, perdón, yo soy la otra Martina. Quería agregar algo también. Sí, adelante. No, antes de pasar a las claves para entender el suicidio, me gustaría decir qué sería lo esperable en el desarrollo de un adolescente
que es lo que habla Laufer también. Sí, parame porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo Ok. ordené el texto de manera diferente porque me pareció como un ordenamiento lógico, digamos, como para ir avanzando sobre el caso. Dale, Así dale. que ahora en un ratito vamos a eso, ¿sí? Dale, buenísimo. Pero bueno, a ver, chicas, ¿qué podrían...? Acá hay 3 claves interesantes, ¿no? Que tienen que ver con esta pregunta que se hace el autor de, ¿tiene un sentido especial, un sentido particular el suicidio en la adolescencia? ¿Cómo podemos entender esto, no? Hay algo fundamental que es necesario no perder de vista, que no sé si han escuchado hablar, tal vez me acuerdo que en algunas materias lo ven a partir de Erikson, esto de los ciclos de la vida y demás, de que en la adolescencia o en la juventud hay como una negación de la finitud, ¿no? De esto de que, bueno, algún día moriremos. Como que tener en cuenta lo finito de la vida es propio más de, bueno, de la vejez, de otro momento de la vida. Pero previo, digamos, a ese momento, hay algo que es muy difícil de aceptar en relación a la propia muerte, que se niega, ¿no? Y acá aparece un dato clave, que es que en este momento, en la pubertad, en la adolescencia, lo irreversible de la muerte no aparece como una posibilidad. Es como si yo les dijera que están jugando a la Play, pierden y vuelven a empezar, ¿no? O ¿cuántas vidas te quedan? Bueno, no sé. O gané una vida este punto de lo irreversible es lo que no es posible de advertir en este momento. Entonces, en el texto habla de un ejemplo de un paciente que había tenido un intento de suicidio, que es internado, y que al despertarse jamás había considerado que estaba la posibilidad de morirse definitivamente, ¿no? Acá como que se ve cierto aseguramiento de que va a salir vivo de eso, pero no como un desafío, sino como que es la posibilidad, ¿no? Entonces esto es muy importante. El punto de no ubicar lo irreversible de la muerte en la adolescencia. Hay una creencia de un enemigo viviendo dentro de la mente, ¿no? Lo cual es una señal para nosotros de que ahí hay algo del psiquismo que se está desorganizando, hay un derrumbe de la organización del psiquismo, ¿no? Hay un derrumbe de aquellos recursos de los cuales nos podemos agarrar para sostener a este paciente. Acá esto se empieza a caer. Y entonces, el empuje, digamos, a la muerte, el autor empieza a ubicar que tiene el sentido de acabar con este enemigo interno. ¿Sí? Sí, ¿quién levantó la mano? Hola Sol, Claudia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Claudia? Bien, te hago una consulta. Si tiene la creencia, ¿no? De que está viviendo en su cuerpo, dentro de su mente, un enemigo, ¿eso ya no sería una alucinación, delirio? Es muy interesante la pregunta que haces, Claudia. Sí, más bien estaría del lado del delirio que de la alucinación, pero acá no, digamos como que la diferencia, o lo que sería el diagnóstico diferencial, ¿no? Se arma desde otro lugar, porque ahora cuando avancemos un poquito me parece que va a quedar más claro. Esta es una formalización que hace el autor para poder dar cuenta de ciertos aspectos, podríamos decir malos,
que el paciente ubica dentro de sí y que no podría, por ejemplo, elaborar o redirigir o hacer otra cosa con eso, ¿no? Como si se sintiese malo, ¿no? A ver si las chicas que están en el... Sí, dos personas levantaron la mano, me parece. Sí, Espera, yo, te voy a dejar Sofía, compartir un soy minuto. parte del grupo. Sí, adelante. Nada, lo que yo quería decir, que justo preguntó Claudia, es que con esto del enemigo se refiere a que estos adolescentes, como todos los adolescentes, tienen ciertos pensamientos, pero la diferencia que vamos a ver más adelante, que justo es lo que Martina quería hablar, es que ellos tienen otra manera de procesar las cosas, que es la forma sana, que vamos a hablar después. Pero estos adolescentes suicidas no la tienen. Entonces ellos, digamos, todas las creencias que tienen, aparte de que se las creen en cierto sentido, se obsesionan con ellas y la única salida que ven es la muerte, porque justamente, como dijiste antes, es la muerte irreversible, como no hay otra posibilidad de salida, no hay otra ayuda. Y lo que plantea también el autor más adelante es que en esta diferencia de intento de suicidio o realmente pensar suicidarse, cuando se le pregunta al paciente para saber más o menos en qué situación está con este problema, los que dicen, por ejemplo, pensaba en algo, muestra que hay un cierto sentido de querer vivir. Pero los que dicen, por ejemplo, no pensaba en nada cuando me estaba por suicidar, no tenía nada que corra por mi cabeza, es que es una crisis urgente porque está demostrando que ya no tiene esa capacidad de dudar sobre sus pensamientos, sobre todo lo que le pasa, sobre dudar si lo van a ayudar a otras personas. Es simplemente una persona que se creyó todos esos constructos en su cabeza y que ve que la única forma para obtener esa paz que necesita es muriendo. Sí, ahí voy a hacer una Nada, que me pareció observación. que iba... Ahí voy a hacer una observación. Está excelente lo que estás diciendo. La única observación que voy a hacer es que el suicidio en ese caso es considerado como un punto, un corte, ¿no? Como un intento de poner cierto límite a eso, de acallar todo esto, pero lo que sucede es que no está presente todavía de manera consciente lo irreversible de esta acción, ¿sí? Entonces, la idea de morirse y no volver a despertarse es lo que no es considerada. Es como si la vida estuviese garantizada, ¿no? Y eso fuese un intento por ponerle un coto a todo esto, por acallarlo. Por eso lo peligroso, ¿no? Porque justamente no es considerado lo finito de la vida. No se puede, no, por más de que se pueda decir, no se puede, es irrepresentable la propia muerte, ¿no? Simbólicamente hablando. Claudia, ¿vos querías decir algo más? No, gracias, era la pregunta esa, gracias. Perfecto, entonces voy a bajar la mano. No, yo había levantado la mano, pero bueno, nada, si no, sigamos. Sí, adelante. No, solo para ir más o menos diciendo cosas que capaz suman, que tener en cuenta esto de este enemigo, de silenciar este enemigo interno, que después vamos a ver quién es este enemigo, que en realidad tiene más que ver con pensamientos o sentimientos o digamos más creaciones mentales que tiene el adolescente. Y también me parece importante destacar que para poder entender este dolor mental, esta idea que ellos tienen de como que sienten como una obligación o que deben morir, tipo, como que eso es lo que se le empieza a presentar, como esta idea de obligación o el deber morir, o sea, como algo que está, digamos, impuesto, digamos. O sea, eso es lo que se les va apareciendo. Impuesto por ellos mismos, digamos. Claro, sí, para Sí. que nada, que digamos, la idea de suicidarse puede ser la forma como de callar esas cosas que están impuestas o obligadas, digamos, en sus... En su... Justo se me cortó. No, nada, en su mente, en sus pensamientos. Bien, por eso digo, este es importante para hacer el diagnóstico diferencial con esta pregunta que hacía Claudia. Digo, no tiene la construcción de un delirio, o sea, no es que efectivamente dice, mira, me parece que tengo un intruso dentro, no, o sea, hay algo en el cómo se siente a sí mismo, ¿no? En la autopercepción de sí mismo que
siente malo, dañado, dañino, etc. Ahora vamos a ir un poquito más hacia ese lugar. Bien. Una cosa interesante que ustedes han, Félix creo que fue, sí, Félix algo mencionó en la apertura, que tenía que ver con los pensamientos, ¿no? Los pensamientos que cuando uno empieza a hablar con estos pacientes, uno descubre que han estado ahí mucho tiempo, ¿no? Antes de que pueda ser considerado como algo concreto, como algo a realmente ejecutar. Lo cual nos da una pista de la importancia de hablar sobre esto, ¿no? Porque si bien los pensamientos han estado mucho tiempo presentes, mucha gente de su entorno no lo sabe, posiblemente nadie, ¿no? Y hay cierto alivio al poder hablar acerca de esto. En relación a los motivos que podrían desencadenar, bueno, acá hay algunos, ¿no? Desilusiones, fracasos, rupturas con novias, novios, amigos, algunas pérdidas significativas. Y podrían por ahí ampliar un poquito el grupo, cómo se viven estos motivos, estas desilusiones, fracasos, etcétera. Yo a esto lo que tengo también es que estos motivos en realidad como que son como, ¿cómo decirlo? Como un desencadenante a todos esos, digamos, pensamientos que tenían, digamos, sobre su propia muerte. O sea, muchas veces sirven, digamos, eso, como un desencadenante porque están como, lo que decía el autor es que están como procedidos por otras creaciones mentales que el adolescente cree y que no hay otra alternativa que la de su muerte, digamos. Bien, Entonces, como que bien. todo ese odio que quiere, por ejemplo, no sé, porque le fue mal en un examen, como que eso se va a albergar en su propio cuerpo y como que la forma, digamos, es, digamos, el suicidio. Pero es algo como que va construyendo en su mente y que el punto, no sé, que le vaya mal en un examen es como, nada, como que culmina, digamos, todos esos pensamientos que va construyendo. Bien, esto que culmina, bien, excelente palabra, ¿no? Porque podría pensarse este motivo que aparece como digamos, el representante como disparador, podría ser, debe comprenderse, dice el autor, como el último abandono, ¿no? De sí mismo, la última destrucción de sí mismo. O sea, esto es como la gota que rebalsa el vaso, podríamos decirlo, ¿no? Para todo lo que ya venía precedido en el psiquismo de este adolescente. Bien. Hay algo interesante, o sea, más allá de que hay algunos casos publicados de niños que han cometido suicidio, no, digamos como que la decisión de morir consciente existe como posibilidad de riesgo a partir de la pubertad, ¿no? La pubertad, ya a esta altura podemos decir que es un momento de desestabilización de cualquiera, ¿no? Desestabilización me refiero a de que todo lo construido hasta el momento en la niñez, bueno, sufre un cimbronazo, hay que readaptarse, hay que conocerse nuevamente, hay que ver qué pasa con eso, los cambios físicos, vinculares, psíquicos, ¿no? Y también en este punto tiene cierta importancia en relación a el suicidio adolescente. Digamos que, o sea, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa a partir de la pubertad que produce como mayor vulnerabilidad frente al suicidio en estos jóvenes? Entonces, para esto vamos a ir a algunas diferencias en cómo un adolescente, digamos, en general, podría resolver las cuestiones
de la pubertad, de la adolescencia. Acá me confundí en el Power, puse solo la pubertad, pero es pubertad y adolescencia, ¿no? Que es un poco lo que decía la compañera antes en relación a una manera un poco más sana de resolver este momento muy particular del desarrollo. Entonces, no me acuerdo si era Sofía, que había, no sé quién levantó la mano, pero adelante. Sí, yo, Martina, la otra. Martina. Adelante. Bueno, no, nada, Martina, que... Martina, no la otra. Martina. Bueno, que Laufer dice que la adolescencia más esperable implica un desarrollo de la imagen mental de uno mismo, el establecimiento de la identidad sexual, y que el adolescente puede llegar a sentir estrés, pero va a poder solucionarlo con caminos adecuados, y no llegar al suicidio, digamos. Pero Bien. que, bueno, que va a ser un cuerpo más maduro, que va a tener ya un gran poder porque va a poder fecundar o quedar embarazado, si es mujer. Y esto significa que los pensamientos que crea la persona ya no son insignificantes, ya cobran poder. Y eso es lo relacionado a lo que vamos a ver después, que ya sería el intento de suicidio. Bien. Con lo cual, este tiempo, digamos, de la pubertad y la adolescencia, incluso para quien no piensa, no tiene ideas suicidias, no comete el suicidio, es un tiempo que no es libre de crisis, ¿no? Donde ya el riesgo así sea el riesgo de fecundar, el riesgo del embarazo, digo, ya el cuerpo implica otra cosa, ¿sí? Y el autor ubica, como en el final de la adolescencia, ese momento en el que el joven ha podido establecer ciertas formas predecibles o ciertos recursos con los que cuenta y sabe que cuenta para enfrentar la ansiedad. Bueno, esto de la imagen mental que hablaba Martina. Y digamos que en el adolescente en general aparecen estas cuestiones que dice acá, la posibilidad de sentirse valorado sin continuar dependiendo de los padres, pese a la culpa que aparece por ciertos pensamientos, digamos, ciertos pensamientos o cierta vergüenza por algunos pensamientos íntimos, sensaciones, ¿no? Fantasías, aparecen las cuestiones masturbatorias, ¿no? De todos modos, más allá de que le pueda dar culpa, vergüenza, de que pueda sentirse un depravado, una depravada por estar sintiendo tal cosa, ¿no? Pese a eso, puede mantenerse como en contacto con su propio cuerpo, sus propias sensaciones, como que sus pensamientos no van a derrumbar su psiquismo, ¿no? No lo van a hacer, lo pueden hacer tambalear un poco, lo pueden hacer dudar, pero no lo van a desorganizar, no se va a derrumbar, ¿sí? Y más allá de esto, sabe que puede contar con sus propios recursos en los cuales poder apoyarse, ¿no? Y dentro de estos recursos está también, y frente digamos a lo que sería, vieron que se habla, ¿no? De los duelos de la adolescencia, los duelos de la pubertad y la adolescencia, la separación del cuerpo infantil o el duelo por los padres que fueron, etcétera. Bueno, frente a estos duelos hay suficiente, digamos, de lo construido en la infancia, del amor que viene en la infancia, del amor propio también que viene en la infancia, que permite algo que ustedes hablaban antes en relación a la proyección a futuro, ¿no? De que tal vez el futuro es un poco incierto, pero
de todos modos pueden pensar algo en relación al futuro. Ahora, ¿qué pasa con otros adolescentes que ubicamos como estos adolescentes que tienen cierto riesgo de suicidio? ¿Qué pueden decir las compañeras? Vamos a tratar de avanzar como más concreto porque nos queda bastante. Dale, y sí. quiero hacer un cierre al final con ustedes también. Bueno, eso, o sea, la gran diferencia con Que los el adolescentes autor trae... Espérame porque estaba hablando otra compañera antes, a ver. Sí, adelante. Bueno, ahí digo un poquito, Sofi, y si después te seguí vos si querés. Bueno, esto de que la diferencia, creo que la gran diferencia es qué caminos toma el adolescente con un desarrollo normal o qué camino toma el adolescente con pensamientos suicidas, o sea, o el adolescente, como lo dice el autor, suicida. Lo que sucede es que, digamos, en ambos va a haber esta idea, digamos, de estrés y todo, de estrés, pero nada más que el adolescente con el adolescente con pensamiento suicida, digamos, lo que le pasa es que tiene digamos, como que remueven todos sentimientos, o sea, no logran encontrar caminos posibles para que remuevan todos esos sentimientos tormentosos que le sobrevienen en la adolescencia, digamos. O sea, como que toda esa etapa que viven no logran poder como disolver ese daño que les está sucediendo en ese momento. Es como que lo que habla es, el autor es como una guerra, digamos, que tienen, que incluya este cuerpo sexual, como sexualmente maduro. O sea, como que se relaciona con eso, con no poder encontrar un camino posible para poder disolver todo eso que se siente como sentimientos de ataque. Sofía, ¿vos qué querías decir? Sí, perdón, es que mi internet, no sé. Yo quería decir esto que estamos diciendo, de que el adolescente normal puede llevar a cabo estos caminos que dice Martina y que contaste vos, de que puede, digamos, puede superar este proceso de no querer abandonar todo y que en cambio el suicida tiene estos pensamientos que creen que son de normalidad, que son pensamientos que solamente tiene él y cree que lo van a como sobrepasar. Y me pareció interesante que el autor habla de la conciencia como el juez más implacable, como el más fuerte, que es el que le está recordando constantemente el tema del fracaso, de que es anormal, de que es una vergüenza para todos, el tema de los autorreproches, la autoestima, y también habla de todos estos sentimientos que tiene de placeres secretos y de la fealdad. Bien. Nada, Bueno, me pareció también sobre todo... sorry, Sofi. Sí. No, que sobre todo esto, digamos, como que ellos deben como atacarlo o eliminarlo, me parece que eso es lo más... ¿Atacar qué? No, que creo que la gran diferencia entre los adolescentes que tienen un pensamiento suicida y los adolescentes normales es esta idea de tener que atacarlos o eliminarlos esos pensamientos anormales que se les sobrevienen y que eso puede llegar a desencadenar. Bueno, entonces podríamos decir, está muy bien, que no encuentran el modo, más allá de lidiar con esta época tormentosa, no encuentran el modo para poder rescatar de sí algo bueno, ¿no? El autorrespeto o mitigar cierto daño que creen que sus pensamientos causan a sí y a otros, ¿no? Cierta también creencia de que las personas los odian y por lo tanto intentan dañarlos, ¿no? Entonces todo esto vuelve como una bola de nieve. Hay algo del cuerpo sexuado que se vuelve, como decíamos antes, con mucho poder, es un enemigo central. Y acá hay un dato clínico, podríamos decir, que tiene que ver con cierta posibilidad, o sea, esto lo tendría que retomar un poquito más adelante, pero hay algo, digamos, que cuando aparecen estos adolescentes, digamos, la no posibilidad de acceder a la masturbación,
ahí aparece como realmente un dato clínico de derrumbe absoluto, en el cual ya no puede ni siquiera ponerse en un contacto con esto que le pasa, ¿no? Hay cierto sentimiento de anomalía, de monstruosidad, de soledad, donde se juega esto, ¿no? El atacar, el destruir la fuente de dolor, así sea propia o de los otros, ¿no? Entonces, el suicidio, el abandonarse, es experimentado como un alivio, ¿sí? Un alivio en función de esta tensión, este dolor mental, ¿sí? Y también como un acto de expresión al odio inconsciente hacia este propio cuerpo sexuado, poderoso, ¿no? Que puede dañar y dañarse. Entonces, acá vamos a hacer digamos, unos lineamientos clínicos, digamos, ¿no? Hay que distinguir el adolescente que aún no hizo un intento, ¿no? De suicidio, pero lo contempla, lo piensa. Acá hay un dato que nos brinda un mejor pronóstico porque entendemos que todavía no se atacó ni a sí mismo ni al enemigo interno, ni a lo que él piensa que es este enemigo interno. Sí, a ver qué queda. No, corta. Era para Sabri. Ah, bueno. Profe, ¿querés que te lea los mensajes que te mandan así no tenés que andar sacando el power todo el tiempo? Genial, dale, perfecto. Vos decime y los vamos leyendo, dale. Genial. Perdón, pero les quiero dar la palabra, entonces no, eso pasa en realidad, les quiero dar la palabra y... Bien, hay algo también en la capacidad de dudar de los pensamientos y acciones. Esto que decían antes, o el sentimiento de preocupación por los padres, esto que decían antes de la amiga de la compañera, ¿no? Que pensaba en sus papás. ¿Qué pasaría si hago esto, ¿no? ¿Cómo estarían mis papás? Bueno, eso nos brinda un indicador de mejor pronóstico. Todavía tenemos de qué agarrarnos para hacerles frente a esto. Algo en el tratamiento tiene que ver con integrar este pasado de la infancia con la posibilidad de un futuro, ¿sí? En cambio, el adolescente que sí hizo un intento de suicidio es como si se quedara dentro de sí con una parte muerta, ¿sí? Hasta poder elaborarlo, hasta poder darle algún sentido y un significado, ¿no? Bueno, un poquito esto vuelve sobre el tema de evaluar el riesgo y el pronóstico, de preguntar en qué pensaba cuando estaba pensando en hacer el suicidio, cuando estaba pensando en el intento. Y acá, cuando aparece el no pensaba en nada, que decía la compañera al inicio de la clase, acá sí realmente estamos frente a una situación de peligro inminente, donde no tenemos que dejarlo partir del consultorio y donde sí hay un requerimiento de internación. Ustedes saben que, según la ley de salud mental, la última ley de salud mental, las internaciones tienen un carácter voluntario, ¿sí? O sea, nadie puede obligar a otro a internarse por ninguna causa, salvo que haya un daño inminente para sí mismo o para otros, ¿sí? Salvo que exista el riesgo y la posibilidad de dañarse a sí mismo o a otros. En ese caso, ahí sí se puede solicitar una internación que, bueno, por supuesto habrá que ver, ¿no? Llamar al sistema de salud, llamar al SAME, llamar digamos, me refiero con esto, llamar a la asistencia privada o del Estado, pero sí ahí hay un requerimiento de internación. Antes de pasar al texto de Dolto, Yael, comentame qué están diciendo en el chat. No, profe, no pusieron nada. La última que escribió fue Paz para decirle algo a Sabrina. ¿Y alguien levantó Profe, la yo mano entonces? Sí. Decime. Tenía una consulta, porque esto de no pensar en nada antes de realizarlo, no podría verse también, o sea, entiendo que para el adolescente no, porque piensa que este enemigo, estos pensamientos son como la única solución que tiene es el suicidio, pero no podría verse como que también podría ser una
solución, tipo haberlos callado, no sé, no, como que no entiendo. No entendí tu pregunta, discúlpame, Tipo, Camila. que el no pensar en nada antes de hacerlo, no podría Sí. también ser visto como haberlos podido callar estos enemigos o estos pensamientos de, yo entiendo que para el adolescente Ah, no, porque el ujú. suicidio para ellos es como la única solución, la única salida que tienen, pero no sé. No, porque no escuchar, digamos, sus propios pensamientos, o sea, también implica el haberse quedado sin recursos, ¿no? Ya no hay nada ahí, ya, o sea, no es que se acalló al enemigo, porque si se hubiese acallado al enemigo, ¿no? Ya no estaría ni siquiera el pensamiento suicida, digamos como que no se tendría la sensación de tener un enemigo interno, de no poder tolerar vivir consigo mismo, ¿sí? De tolerar ese dolor mental. Sin embargo, cuando ya no aparece ni siquiera, digamos, la preocupación por otros, ¿qué pasaría si yo no estoy? Ya estamos presenciando el derrumbe psíquico de este adolescente. ¿Se entiende un poco más ahora? Sí, ahora sí, gracias. Martina, ¿qué quieres decir? Sí, no, para darle un cierre al texto de Laufer, podría decir que más que nada no es el fracaso en un examen o el perder un novio o novia o la falta de amigos lo que forma parte del pensamiento suicida, sino todos estos autorreproches o los hechos internos. Uh-huh. Y justamente es la necesidad no consciente de venganza que no sabe contra quién se dirige ni contra qué, porque es un enemigo interno, y justamente esto es lo que hace que el adolescente no pueda buscar ayuda muchas Bien, veces. excelente. Bueno, vamos a pasar, dame un segundito, vamos a pasar al texto de Dolto y después quiero que tengamos unos minutos para hacer un cierre juntos. Les voy a pedir, voy a apagar un minutito la cámara, les voy a pedir 2 minutos que tengo que resolver una cosita chiquita que pasó acá y ya estoy con ustedes, ¿sí? Un segundo. Vayan teniendo a mano el Bueno, perdón, se había caído algo y era peligroso que siga ahí. Así que... Bueno, Paz, vos querías decir algo. Sí, con respecto a lo que dijeron, ya no me acuerdo quién, de esto de los motivos, ¿no? Que nombraron recién, como que sería, en realidad, o sea, los motivos esos que culminan, que fue la palabra que usó la compañera, en el intento bueno, en el suicidio en sí, son como hechos externos que quizás le sirven a la persona como algo más concreto o tangible de lo cual agarrarse para realizar el acto, pero en realidad como que están simplemente poniendo como en materia
eso abstracto y oscuro que sucedía adentro, ¿no? Ese enemigo interno como que de repente se externalizan un montón de situaciones o representaciones que quizás son más válidas socialmente para cometer en ese momento un suicidio, o quizás la persona como le afectan más porque las ve más de frente situaciones dolorosas, pero en realidad el dolor está como adentro, ¿no? Sí, digamos como que es un representante esta situación, ¿no? Externa, digamos como que la situación de separación, rompimiento, no sé, un abandono, lo que sea, un fracaso, viene a encarnar algo de este dolor, algo de esta incapacidad, algo de este dolor mental, ¿no? Frente al cual se siente incapaz, pero tiene que ver con todo esto propio interno que vos muy bien estás diciendo, sí. Bueno, pasemos al texto de Dolto. El texto de Dolto lo vamos a abordar muy rápidamente. Me gustaría que no tomarnos más de 10 minutos. Quiero cerrar con ustedes de otra manera. Así que bueno, un poco lo que Dolto va a decir, es algo de esto que ustedes, una de ustedes decía antes, que había sido Ximena, ¿no? Dolto ubica que hay mayor prevalencia, más allá de la región, más allá de, digamos, de lo que sería la distribución mundial, hay mayor prevalencia en varones que en mujeres, ¿sí? Ella ubica algo de esto en falta de certidumbre, de identidad por los cambios en la calidad de vida familiar. En aquel entonces, este texto es un texto o sea, es un texto ya antiguo, pero digamos que se empiezan a ver en esta época, digamos, divorcios, cambios en cuestiones laborales, a futuro, etcétera. Entonces dice que algo de todo esto genera mucha incertidumbre y mayor vulnerabilidad. El acceso y el consumo de sustancias también, y cierta angustia hacia el futuro. Cuando hablábamos antes de las implicancias sociales o las implicancias en la comunidad, ella va a ir distinguiendo, como bien dijeron las compañeras, región por región o país por país, tomando ciertos países, ciertas presentaciones particulares, ¿no? Pero ella va a decir que tiene que ver con la sociedad y con la comunidad porque implica también qué hace cada sociedad con esto, ¿no? Con esta, lo que ella llama una epidemia ocultada, ¿no? Recuerden que hablamos de la titulación, de cómo titular, qué nombre le damos a las cosas. Bueno, ella dice que es algo que sucede mucho, pero que se oculta, ¿no? En relación un poco con lo que decía el compañero Félix acerca de esto de lo que no se habla, del tabú. Y acá también, un poco en relación a lo que decía Félix, se ve la cuestión social, la cuestión de la incertidumbre, del proyecto a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer los estados para prevenir el suicidio en la adolescencia? Bueno, acá están, ¿no? Creación de centros de prevención, centros que investiguen las causas, ¿no? Y que investiguen no solo las causas, qué pasa con el entorno familiar después, durante, digamos, si en algún momento se acompañó en algún intento de suicidio, ¿sí? Pero que me parece sumamente importante, la creación de programas escolares de prevención para padres, para docentes y para estudiantes. Yo no sé ustedes, pero yo esto no lo he visto en ningún lugar de los cuales pasé mi experiencia educativa. En ningún lado me encontré con un programa escolar en relación a la prevención al suicidio. Sé que alguien dijo algo, ¿me quieren comentar? Sí, profe, fue Paz que puso que ella tampoco había escuchado de ninguno. Bien.
lugar. Sí. Entonces, gracias. Lo que va a decir Dolto es que hay algo en el nombrar la muerte, en esto de empezar a hablar de esto, de estos pensamientos, que es en sí misma una medida de prevención. Al contrario de la creencia de que hablar acerca de la muerte puede conducir a la muerte, ¿no? Y parecería que en torno a esto se arma el tabú del suicidio. Al contrario, el hablar sobre esto, sobre estos pensamientos, sobre lo que decía el compañero de que tal vez dar cuenta de que a muchos les pasa, ¿no? O de que no es el único, o de que no se cae el mundo por haber dicho esto, sino que se puede acompañar, que hay algo de esto que funciona como medida de prevención. Y que en este punto hay cierta red, ¿no?, que puede funcionar muy bien a la hora de acompañar. Por eso habla no solamente de los padres, que a veces los padres no son las personas a las que se acude para hablar de esto, sobre todo en la adolescencia, pero sí alguna figura, ¿no?, sustituta, como tíos, padrinos, abuelos, amigos, ¿sí? No sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, aquellas personas que hacen artes marciales que tienen muchas veces un vínculo importante con su profesor o profesora, ¿no? Bueno, ahí a veces pueden funcionar estas personas como agentes importantes de prevención, en el reconocer esto que sienten y la libertad de poder hablar de esto, no como si fuesen un monstruo al que le sucede esto, sino como realmente poder poner en palabras. Sí, ¿quién quiere decir algo? Jimena puso que conoce colegios que lo abordaban. Ah, perdón, Jimena. Sí. Que conocía colegios que lo abordaban una vez Martina. que pasa en el colegio y que no antes. Ah, mirá qué bien, mirá qué bien. Gracias. Martina, ¿vos qué querés decir? No, que iba a decir que Dolto le da importancia al papel del psicoterapeuta porque permite que los niños ya no estén solos y no se sientan despreciados porque permite que hablen, pero señala que el psicoterapeuta tiene que estar con conocimiento sobre el tema porque depende de cómo lo aborde. Y dice que si es un psicoterapeuta que adormece y deja que calle el niño, va, lo va a dejar para la adolescencia y ahí ya va a ser mucho más difícil de extirparlo. Bien, excelente. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien había hablado, no? Ah, bueno, Laura, sí, adelante. Hola, ¿qué tal, Sol? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el tema de los padres? O sea, porque primero, bueno, hablamos de adolescentes, o sea que imagino que siempre estamos bajo la franja de la mayoría de la edad, o sea, menos de 18 años, supongo. Entonces me pregunto si se les da conocimiento a los padres, no solamente en el caso de peligro que vos mencionaste antes, donde tenés que hacer de repente un requerimiento de internación o algo, sino cuando tenés un adolescente con ideación, suicida y demás. ¿Y qué pasa? Porque, digo, siempre entiendo que se intenta decir, bueno, no hay que entender que la culpa es necesariamente de los padres y que yo como una medida también de tranquilizar al entorno y de buscarle la vuelta, pero entiendo que sí hay algo ahí que evidentemente está pasando y cómo se aborda, ¿no? O sea, se le dice a los padres que cómo actuar, no se manda a todo el mundo a terapia, o sea, ¿qué se hace? Porque yo entiendo que una situación así es una situación muy familiar, digamos, ¿no? Bueno, sí, es muy importante. Si me das 2 minutos, termino de decir 2 líneas del texto del todo, Por cierro y supuesto. arrancamos nosotros con esto que nos queda. Me parece Vale. muy, muy interesante lo que preguntas. No les pongo el power porque ya está, era lo último que quedaba, pero después ustedes leerán bien el texto. Lo que hace Toltó también en este texto al final es no solo emparentar, digamos, o distinguir el suicidio en tanto el acto o en tanto la ideación, sino que ella ubica ciertas otras conductas
que tendrían relación con ponerse en riesgo, ¿no? Y que tal vez eventualmente podrían llevar a terminar también muerto. Por ejemplo, en la delincuencia, por ejemplo, también, ella va a decir las conductas de riesgo, digamos, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, no sé, ciertos deportes de riesgo, la fuga, ¿sí? Ella ubica ahí cuestiones que hay que tener presentes, que si bien no son patentemente una idea suicida, como que hay algo ahí que está dando vueltas, ¿sí? Bien, con esto cerramos el texto de Dolto, el texto de Laufer. Las chicas que acompañaron, gracias, la verdad es que sumaron un montón, me pareció súper interesante cómo fuimos armando juntas la clase. Ahora me gustaría terminar, o sea, un segundito, me gustaría terminar como integrando un poco todo lo que decían. Laura había levantado la mano recién, antes de Ximena, ¿puede ser? Laura, ¿vos querías decir algo? No, perdón, me había quedado levantada la mano y no podía ahora activar el micrófono, disculpa. Bien. Ximena No, y Juan sí. Bautista Facio. Ximena, ¿vos qué querés decir? Con la pregunta de Dolto que la leí, y hay cosas que no me quedaron claras en cuanto al rol de la madre, de como que tiene que ver como que lo lleva como la primera etapa de la infancia, y ahí es como que digo, siempre es la madre, yo soy madre, así que siempre está la madre. Bueno, y quería que me lo aclararas un poco. A ver, los padres siempre tienen un lugar muy primario, ¿no? En lo que respecta a la constitución subjetiva, hay cosas ahí muy complejas que se ponen, digamos, en juego, no por hacer culpable a la madre, ¿sí? Pero sí hay cuestiones inconscientes que inevitablemente se pondrán en juego. Ahora, una de las cuestiones que dice Dolto, que relaciona en el texto, tiene que ver con los embarazos deseados o no deseados, qué pasa ahí, como si quedase cierta huella del no deseo, ¿no? Más allá de que se haya seguido adelante y luego se haya cuidado y luego hayan pasado otras cosas que apuntaban, digamos, a la vida, Dolto va a señalar que muchas veces hay una huella de ese no deseo de hijo, ¿no? Inconscientemente, bueno, puede producir también sus efectos si no es trabajado, si no es hablado, si no hay posibilidad de elaboración, ¿sí? Juan, ¿vos qué querías comentar? Quería traer algo que había yo leído con esto de que dice Alberto que hay mayor casos de hombres que de mujeres, que era que esto se daba porque los hombres suelen tomar medidas como más bruscas, más drásticas, como tirarse a las vías del tren o cortarse, mientras que las mujeres buscan formas menos bruscas, como intoxicarse o tomar muchas píldoras, y por eso como que terminan con, en vez de un suicidio, como ir a lavarse el estómago y esas cosas. Pero como que en realidad el número es incluso a veces mayor, pero como uno toma los actos más drásticos, terminan en el hecho de morir. En el hecho concreto. Ujú. Sí, la verdad es que no tengo como para desarrollarlo en este momento, ¿no? Pero para quien le interese el tema, quien luego quiera seguir estudiando y dedicarse tal vez al abordaje de estos casos que tienen su particularidad, es interesante ver o estudiar como las elecciones más frecuentes. No digo que sucedan todos los casos, por ejemplo, que no, de seguro que no, pero sí como si hubiese cierta predilección por algún modo y a otro,
digamos, entre hombres, mujeres, depende de la edad, etcétera. Pero bueno, eh, me interesa como tomar algunas cuestiones, no sé si participan siempre tanto en las clases o no, sí, digamos, vuelvo a retomar esto es una clase muy movilizante, genera muchas preguntas, mucha angustia, así que me parece que también está bueno que nos tomemos estos minutitos antes de cerrar para redondear y para compartir. Si quisieran encender la cámara, me parece que también ayuda a que podamos distender un poco este momento. Para mí estaría genial. Quiero retomar, bueno, algunas cuestiones que dijo Félix, las fuimos trabajando, articulando con los dos textos. No sé, Félix, si te parece que algo de lo que vos planteaste lo fuimos como armando un poco. Me interesaba retomar algo de lo que dijo Sabrina. Sabrina, vos fuiste, ¿no?, la que mencionó una experiencia de que habías vivido en Tandil, de que Sí. varios grupos, unos amigos que eran de un grupo, había habido como una seguidilla, podríamos decir. Sí, la cámara también. Es interesante esto, hay esto que podría llamarse, ¿no? A veces salen en los noticieros, ¿no?, estos casos, estas noticias, cuando uno puede ver, como, digo la palabra contagio, a propósito, con cierta intención, porque una cosa es un hecho aislado y otra cosa es cuando ya sucede como en un grupo, digamos, ¿no? Entonces, Freud ubica en Psicología de las masas y en ese texto, digamos, y análisis del yo, ciertas cuestiones de identificaciones, ¿no? ¿Qué pasa con la masa? ¿Qué funcionamiento presenta la masa en particular? Que no es lo mismo al individuo aislado. Y acá, en la pubertad, en la adolescencia, hay algo de la identificación y de la pertenencia, ¿no? Que tal vez, aquel que fue el primero en hacer ese pasaje al acto, tal vez ese tenía, digamos, cierta relación con lo que nosotros fuimos trabajando hoy en los textos, pero quizás los otros, ¿no? O en alguna especie de pacto adolescente, o en alguna especie de identificación, de pertenecer, de mira lo que hago, ¿no? Tal vez pasó más por ese otro lado que por motivos tan intrapersonales, tan intrapsíquicos. Por supuesto que no cualquiera, ni por identificación, ni por cualquier otra cosa, no cualquiera llega hasta este extremo, ¿sí? Por supuesto que hay algo ahí que tenía, digamos, estas personas tenían algunas características, pero también es importantísimo, por esto digo, me parece interesante lo de la prevención en la escuela, es importantísimo dar lugar a hablar de esto, ¿no? De que alguno de ustedes también preguntaba, ¿qué pasa con las familias? Bueno, es importante poder brindar un espacio, acompañar, ¿no? Toda la culpa que se genera después de un acontecimiento semejante. Es durísimo. Entonces, es un tema muy complejo que requiere mucho acompañamiento, un intento previo a poder brindar un lugar para hablar de esto, ¿no? Y el impacto que genera en otros pares el dar cuenta de que el otro tiene mi edad y no está más, ¿no? Recuerdo en Púberes, hace un tiempito, siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo que aparece nuevo. Pero recuerdo hace unos años que había salido por el noticiero y los que tienen por ahí hermanos más chicos o amigos,
que había salido un juego medio raro en Facebook acerca de la ballena azul, una cosa por el estilo, ¿no? Que tenía un funcionamiento como de un grupo privado, cerrado, donde el que quería entrar tenía que participar de ciertos desafíos que iban incrementando, bueno, digamos como paso a paso, ¿no? Y que previo al punto final, que el punto final tenía que ver con el suicidio, previo al punto final había un montón de cuestiones que eran como desorganizadoras del psiquismo. No dormir, no comer, ¿sí? Digo, un montón de cuestiones que tal vez con el espacio para poder hablar de eso, podría haber habido un tiempo, ¿no? Para detectar algo de esta progresión, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, pensando en la pertenencia y la identificación, en un momento tan crítico como la pubertad y la adolescencia para lo que viene a ser el grupo de pares, ¿no? Y con quién hablar y de qué, había sucedido que si había varios del grupo que estaban metidos en eso, bueno, los otros también participaban, y es todo un tema esto, ¿no? Cómo pertenecer sin fusionarse con los otros. Es casi imposible pensarlo en la adolescencia. Esto, bueno, ustedes lo habrán visto después, antes, ¿no? Con Meltzer y demás, o sea, ya habrán tenido sus clases para esto, pero digo, es un tema justamente que es muy delicado, pero me parece que lo que podemos sacar en limpio un poco es la importancia de la prevención, la importancia de poder hablar, la importancia de no asustarse nosotros en el lugar que nos tocan. Bueno, esto que dice Ximena también, en Internet sitios donde enseñan a autolesionarse. Internet es un lugar maravilloso, pero también es un lugar muy oscuro, ¿no? Y me quedo con el aporte, esto que Félix dijo de la barrera del hielo, ¿no? No me parece una barrera cualquiera, creo que es una barrera que permite en algún punto poder ser atravesada. Bueno. Yo pienso que hay cosas que son bastante básicas que ni siquiera las hacemos, como por ejemplo lo de las charlas de prevención o el mero hecho de poder brindar espacios donde las personas puedan expresar sus preocupaciones o sus pensamientos, realmente marca la diferencia. Y sin ser clínico ni nada, lo he visto con un montón de amigos que después te cuentan de amigos, y cuando es muy visible el hecho de cuando una persona lo está sufriendo y ve como, pará, hay otras personas que están pasando medio por lo mismo, es como, hay algo que cambia para mí de manera irreversible. Es como, y no solo el hecho de que quizá lo lees en internet o lees las campañas de difusión, pero no tienen la misma cercanía que quizá una institución muy cercana en tu vida, qué sé yo, la secundaria, mismo la universidad, es una facultad de psicología, creo que se podrían brindar, qué sé yo, charlas de extensión, no sé si me ocurre, ¿viste? Pero son lugares a donde uno pertenece muy fuertemente y de los cuales cuando uno padece ciertas situaciones, sea consumo problemático, sea ideación suicida, hay un montón de cuestiones que no son ajenas, uno como que la gente se siente muy alienada, como esto es muy cercano a mi vida y a mí me está pasando algo que es profunda y existencialmente importante, y es como que parecen ser cosas que no van juntas, y es como que es una distancia que cada vez se empieza como a agrandar. Y supongo que llegado el punto es como, parece que esa barrera es tan amplia que ya es inconciliable y ya es más fácil. Bien, perdóname, esto que decís es importante, hay como cierta, vos decís esto, ¿no? Hay como cierta distancia que se empieza a establecer, y en esa distancia, como que uno se siente cada vez más lejos, podría decirse, ¿no? Aparece esto, el aislamiento, aparece algo ahí de lo que te deja solo, ¿no? Entonces esto es interesantísimo, lo tomo mucho, pienso que es un síntoma esto, ¿no? Nosotros podemos leerlo en esta clave. Pienso que es un síntoma del miedo a abordar el tema, de que es un tema realmente muy angustiante, un tema con el que nadie quiere tener nada que ver,
¿no? Pero bueno, ¿quién mejor que nosotros desde la salud mental para proponer algo diferente? Y para, a ver, porque también cuando yo les decía no asustarnos, por supuesto que nosotros también, o sea, digo, a todos nos pasan cosas parecidas en algún punto, ¿no? Todos nos asustamos frente a una situación de riesgo. Ahora, el conocimiento permite que podamos hacer algo distinto con esto, ¿no? Si ya sabemos que el hablar no probablemente no conduzca, o sea, una cosa es hablar, propiciar un espacio para hablar, otra cosa es promover, que son cosas muy distintas, ¿no? O sea, entonces, el propiciar el espacio para hablar posiblemente vaya menguando un poco, aliviando un poco todo esto que se arma alrededor de esta ideación, ¿sí? Y también pienso que al estar muy poco educados en el tema, de momentos hay que hablar, de momentos no hay que hablar, porque siento que también hay veces que se vuelve un poco engorrosa la situación, quizá en personas que lo están padeciendo muy en el día a día, y que es una constante, una regularidad, donde hay también que saber dónde, y mismo, o sea, sacando la carrera de psicología de lado, son cosas que le pueden pasar a cualquier persona, tener una persona muy cerca que está pasando por esta situación, y estaría bueno también educar en general para eso, que no sean solo los psicoterapeutas los que tienen la capacidad de dar contención, no digo tratamiento, digo contención. Ahí, a ver, ahora le doy la palabra a Paz, que Bien. quería decir algo, quiero decir algo respecto a esto, Félix. En definitiva, digamos, parte de la prevención, digo, no todo el mundo está en posibilidades de abrir ese espacio para la palabra, eso es cierto. Parte de la prevención también tiene que ver con poder ofrecer, tal vez el hablar implique poder ofrecer, pedir ayuda, poder ofrecer un espacio para pedir ayuda, decir, che, pero escúchame, y si, digo, no tiene que ser uno el que hable, y si consultas, ¿no? En algún lado, puedes consultar en un hospital, en una institución, con un psicólogo con el que te hayan referido, ¿no? Pero sí creo que quienes nos dedicamos a la salud mental estamos en otras condiciones de ofrecer la contención que por ahí otras personas que no se han formado en esto, digo, sí tenemos ciertas se me fue la palabra, competencias que por ahí no están, no se ven en otras formaciones, ¿sí? Pero bueno, también el espacio para hablar puede tener que ver con ofrecer la posibilidad, tal vez no han concebido la posibilidad de consultar, de hacer un tratamiento, una consulta, ¿sí? Chicos, los últimos, creo que Paz y Yael querían decir algo, cerramos con eso. Ah, bueno, Yael, no sé si se le cayó internet o qué, pero ¿alguien más quiere decir algo? Paz, ¿vos querías decir algo? Sí, era una pregunta, porque creo que una abordar. Que no, la dejo. ¿Cómo? Era una pregunta, ¿pero qué? Sí, la pregunta iba más por un lado de con esto que habías contado, ¿no? De que la persona siente algo adentro. Me resonó un montón porque tuve que acompañar una situación de suicidio, llevar a alguien al hospital que había tenido un intento y describía esto de como que hay algo adentro mío que me ataca, ¿no? Como si fuera otra persona o como algo adentro que ataca y que lo siente como externo a sí mismo, ¿no? Como si se hubiera instalado en sí algo oscuro, algo medio diabólico que atentaba contra él mismo y contra su equilibrio. Y mi pregunta era más por cómo abordar eso, o sea, cómo desmenuzarlo para como poderlo ver, como poder integrar esta persona que vive dentro suyo. Nada, iba por ahí mi pregunta, o sea, cómo se empieza a tratar con esa cosa tan abstracta, como tan difícil, ¿entiende? Pero no sé si se puede responder tampoco. En principio,
voy a responderlo muy brevemente. Digo, en principio tal vez esto, me parece que en un momento así, donde hay efectivamente un intento, o sea, la internación es un modo, ¿no? Ahí la internación implica poner una pausa, dar un espacio, que se alivie de momento, ¿no? Toda esta cuestión aguda, ¿no? Y ya en otro momento, el empezar a hablar de esto. Ustedes no saben, o no sé si no saben, pero voy a los efectos que puede tener empezar a hablar, ¿sí? Empezar a la manera de desarticular, de ir aflojando toda este dolor, o estos ataques, o estas sensaciones, que muy bien describe Paz en la persona que acompañó, bueno, tiene que ver con empezar a hablar acerca de esto, ¿sí? Y ver qué pasa con eso, ver cuáles son los efectos también de eso, poder darle, ¿vieron cuando en el texto de Lauper dice, aquel que hace un intento se queda con una parte muerta dentro de sí, ¿sí? Y esa parte permanece, o sea, y sigue generando efectos, hasta tanto se le da un sentido. El sentido va a venir, digamos, a partir de poder entender algo de todo esto, de poder empezar a hablar de todo esto, y por añadidura el alivio, ¿no? Bien, chicos, nosotros nos vamos a volver a ver, voy a dejar de... Ah, ok. Igualmente ya estamos cerrando, una cosita más, dejo